Bienvenido ahora a lo que son los ejercicios de TechInter, que van a ser una serie de 3 videos más o menos con proyectos que vamos a realizarlos paso a paso, vamos a explicarlos para poder practicar lo aprendido en los videos anteriores del curso de TechInter. ¿Cómo vamos a manejar estos videos? Lo que vamos a hacer es primero presentar el proyecto que toca hacer, luego de presentar qué es lo que vamos a desarrollar, vamos a dejar una sección de unas pistas para que más o menos sepan qué es lo que necesitan para realizar el proyecto y de ahí los invito a empezar a hacerlo solos, sí, que intenten empezar a hacer lo que vamos a ver en el proyecto antes de que yo lo explique. Esa es la mejor manera de aprender. De igual manera, si no saben hacer algo, vienen al video, buscan cómo lo vamos a hacer, cómo lo explicamos y de ahí continúan haciéndolo solos para seguir aprendiendo. Así que sin más, antes de, si terminan de hacer el proyecto, no se vayan, al final voy a hablar de una cosa sobre sobre la manera de trabajar proyectos grandes con Tkinter. Bien, empezando entonces, tenemos el título de Quiz Game, o un menú en el que tenemos el título, también aquí, y tenemos dos secciones, el quiz de Python y el quiz de cultura. Si yo entro en la sección de cultura, me aparece ahora la pregunta, van a ser nada más 3 preguntas con 2 opciones de respuesta, ¿sí? Entonces la pregunta, las 2 opciones de respuesta y el botón para mandar nuestra respuesta. Esta primera pregunta dice, ¿dónde queda Estados Unidos? ¿En Europa o en Norteamérica? Si yo respondo bien, que la respuesta es en Norteamérica, me va a aparecer aquí abajo que está correcto. Bien, me apareció correcto y de una vez se pasó a la segunda pregunta, que es ¿en qué país está Roma? ¿En Italia o en Alemania? Si yo respondiera mal, que voy a responder Alemania, ahora me aparece incorrecto y con el fondo rojo, ya no verde. ¿Sí? ¿Cuál de los siguientes no es un continente? ¿Camek o África? Camek, y me aparece correcto. Al final, entonces volvemos al menú, ¿bien? Para poder hacer el otro quiz o cualquier otra acción. Bien, ese es el proyecto que vamos a hacer, así que, ¿qué es lo que vamos a necesitar? ¿Qué necesitamos para este proyecto? Las pistas que les voy a dar son 3. Lo primero es lo básico que necesitamos, que son los labels, botones, radio buttons y lo que vimos en las imágenes, ya que para la sección que vimos al principio vamos a necesitar usar las imágenes. Siendo más específicos, podemos necesitar pasar a PNG las imágenes y sobre todo vamos a tener que cambiarle el tamaño. ¿Sí? Necesitamos principalmente cambiarle el tamaño para que se pueda adaptar al tamaño de ventana que tenemos. Aparte, ustedes vieron que mi fondo de interfaz, el fondo en la ventana estaba de un color distinto. ¿Cómo puedo poner eso? Eso es lo nuevo que aprenderemos hoy, aparte de lo que es el anchor, pero eso lo veremos más adelante. Para poner fondo a nuestra ventana ponemos ventana.configure y entre paréntesis especificamos que vamos a configurar el background y entre comillas podemos poner el color de dos maneras. La primera es con los preestablecidos que ya hemos visto que son rojo, azul, amarillo, royal blue, dark red, todos los que son esos oscuros que empiezan por dark, algunos que empiezan por light, siempre en inglés. O también podemos ponerlos de manera hexadecimal que empiezan con un numeral y sigue el código, tal como lo vimos en el video del diseño de labels. Muy bien, entonces yo ya tengo aquí descargadas las imágenes. Las descargué de Google, busqué una imagen de la Tierra para el quiz de cultura y otra de Python para el quiz de Python. Cuando las descargamos las pasé por el programa el código que ya les había dado para convertir una imagen en PNG y de paso les arreglé el tamaño con este mismo código que también les había dado antes. Les había dado uno parecido, pero es exactamente lo mismo. Creo que solo que aquí le agregué file dialog y aquí está como jugador 2, pero es exactamente el mismo código que les di la vez pasada, creo que fue en el video de imágenes, si mal no estoy. ¿Por qué? Porque las imágenes venían así, pues los pasaba por MECPNG o por el código que les di para volver una imagen PNG para asegurarme de que sí fue, de que no tuvieran fondo. Y las imágenes venían muy grandes, 512 por 512. Las tenía que arreglar y, por ejemplo, esta es la imagen que utilizo ya para el código, que es de 160 por 160. Es más pequeña. Así que eso es necesario porque si yo pusiera esta, que es más, podemos hacer la prueba ahorita, me va a quedar muy grande la imagen. Y recordemos que necesitamos es un espacio más chiquito para ahorrar para el botón que vamos a hacer de la sección de quiz. Bien, vamos a crear el archivo, vamos a ponerle quiz.
.py y lo primero que vamos a hacer es importar la librería de Tkinter para poder trabajar. Desde Tkinter importamos todo con un asterisco. Lo primero que siempre hacemos es crear nuestra ventana. Bien, aquí la creamos con el comando tk y finalmente la ponemos a funcionar con ventana.main.loop. Ok, ya tenemos nuestra ventana, necesitamos hacer varias cosas. Primero, el título. Vamos a ponerle a la ventana un título. Entonces, punto título. Y aquí le vamos a poner que va a ser quiz game o juego de quiz. Cualquiera de los dos le pueden poner, yo lo voy a manejar aquí en inglés. Le voy a dar al tamaño de ventana, ventana.geometry, le voy a dar 400 por 400. Y por último, lo que vamos a ver nuevo hoy es cómo poner el fondo a la ventana, porque usualmente la ventana es más, si lo iniciamos así, entonces iniciemos quiz.py. Si yo lo inicio así, me va a aparecer con el fondo gris normal de siempre. Para cambiar este fondo que tiene gris, lo que hacemos es poner ventana.configure. La vez pasada utilizamos config, ahora vamos a utilizar configure. ¿Y qué es lo que vamos a configurar? El fondo, el background. ¿En qué? Y lo voy a poner, digamos, en verde. ¿Listo? Y así le cambio el color. Yo tenía un color más clarito, pero dejémoslo en verde por ahora. Bien, ahora ya tenemos la ventana. Vamos a empezar poniendo el título. Entonces, el título, lo voy a llamar así, va a ser un label ubicado en nuestra ventana con el texto de que es un quiz. Entonces, vamos a ponerle quiz game, así en exclamación. Lo vamos a poner en un tamaño grande, entonces font Arial, pongámosle unos 28. Ahora, ¿qué pasa si yo lo pongo así? Resulta que, perdón, ni siquiera lo puse. Vamos a ponerle título punto place para que lo podamos manejar más fácil. Rel en X lo vamos a poner en todo el centro. Rel en Y lo vamos a poner lo más arriba posible, como en 1. Y otra cosa es el anchor center. Esto lo manejamos ya para los proyectos que son mejor organizados. En las explicaciones no lo manejé porque no era tan necesario mantener este orden. El anchor center nos permite que esto se ubique de acuerdo al centro de la ventana, ¿sí? Entonces, el centro lo acomoda según este, esta geometría, este tamaño que le dimos a la ventana. Y según eso, entonces acomoda estas coordenadas de aquí. Es una manera mejor de ordenar mejor las cosas que vamos a poner. Así que si yo lo pongo aquí, ahora sí me va a aparecer, pero me aparece con el fondo gris que dijimos que queremos quitar. ¿Cómo evitamos eso? Poniéndole aquí al mismo título de fondo, le vamos a poner el mismo que le pusimos a la ventana, ¿sí? Que fue verde. Entonces aquí también le pongo verde. Con eso me aparece con el mismo fondo y solo me aparece la letra aquí. Bien, así que no se ve como si fuera un recorte, se ve todo el cuadrado de donde está el label. Dejémoslo así y vamos a pasar por la parte de los dos botones. A mí me suele gustar dividir las secciones por entender mejor el código y si necesito algo saber dónde está. Entonces aquí voy a decir que voy a poner los labels. Bien. Y aquí arriba voy a poner lo que son las imágenes. Voy a cargar las imágenes que vamos a utilizar. Entonces aquí voy a cargar las imágenes. ¿Y qué imágenes necesito cargar? Necesito cargar esta, la de la tierra para el de cultura, y el logo de Python para el quiz de Python. Entonces voy a venir aquí y voy a ponerle imagen cultura. Va a ser igual y siempre para cargar una imagen recordemos que utilizamos foto imagen y le especificamos cuál es el archivo, que en este caso como está dentro de la misma carpeta solo tengo que poner el nombre. Para la cultura vamos a utilizar este archivo que se llama tierra2.png y vamos a cargar la imagen de Python. Bien, otra vez con foto imagen para cargar una imagen y vamos a cargar esta que se llama pythonlogo.png. Pythonlogo.png. Ya que los tenemos, podemos crear los dos botones que van a tener estas imágenes. Bien, la imagen para empezar el quiz de cultura y la imagen para empezar el quiz de Python. Así que
En esta sección voy a ponerle ubicaciones, aquí abajo, por lo que aquí ya tenemos el punto place y aquí después de los labels voy a poner que voy a crear los botones. Bien, y creemos el primer botón lo voy a llamar prueba de cultura y va a ser un botón normal en nuestra ventana con la imagen y vamos a ponerle esta, la imagen ya cargada, imagen cultura. Entonces, imagen cultura. Bien, vamos a probarlo. Entonces, aquí en las ubicaciones pongo prueba cultura, que es el botón. Aquí está, es el nombre del botón. Punto place y lo voy a poner justo en la mitad de todo. Rel en X 0.5 y rel en Y de 0.5 anchor centro para que se nos ubique de acuerdo al centro de el tamaño de nuestra interfaz. Bien, lo ponemos y aquí está el botón con nuestra imagen. Perfecto. ¿Qué es lo que nos falta? Ponerle la letra de que este es el de cultura. Si vuelven al principio del video, y cada botón, además de la imagen, tenía el texto sobre lo que se trataba el quiz. Así que vamos a ponerle también aquí al botón un texto. Entonces, texto. Y va a ser cultura. ¿Ok? ¿Qué sucede? Si yo lo dejo así, recordemos no me va a aparecer. ¿Por qué? Para utilizar una imagen con un texto al mismo tiempo, lo que tengo que ponerle es un compound y decirle dónde. Vamos a probar que esté funcionando dándoselo por ahora en el centro. ¿Listo? Aquí me aparece cultura, está muy pequeño, entonces vamos a arreglarlo, coma. Aquí sí me quedan muy largas las especificaciones o los parámetros que le estoy dando a un label, a un botón, a lo que sea. Le puedo dar enter después de una coma, finalizar con una coma. Y aquí puedo seguir escribiendo sin ningún problema. Entonces ahora lo que voy a ponerle es una font. Voy a ponerle Arial 15 para que no sea tan grande. Y le voy a poner un color a la letra que va a ser Royal Blue. Bien, vamos a ver. Y ya está un poco más grande, creo que le podemos seguir subiendo. Dejémoslo en 18 y ahora lo vamos a ubicar en otro lugar. Entonces, en 18 para que sea más grande y ya no lo queremos en el centro, lo queremos en la parte de abajo de la imagen. Bien, en la parte de abajo sería el top. Recordemos que es al revés. En Tkinter bottom sería arriba y top sería abajo. Bien, aquí lo tengo. Si lo quisiera entonces arriba, cambio esto por bottom. Aquí bottom. Y lo pondría y me aparecería cultura arriba. Bien, pero dejémoslo abajo, me gusta más. Ok, top. Bien, ya que lo tenemos, entonces necesitamos ubicarlo mejor porque está en toda la mitad y no tenemos espacio para ubicar el otro quiz. Así que movámoslo un poco a la izquierda. Aquí. Recordemos que va de 0 a 1, 0 es a la izquierda y 1 es totalmente a la derecha. Bien, entonces pongámoslo en 0.2 aproximadamente. Vamos a probarlo. Está muy pegado. Para saber las coordenadas siempre nos toca así, a prueba y error. Para saber cuál es el punto perfecto donde ponerlo. Digamos, aquí está bien. Y aquí me queda el espacio para poner el otro quiz. Así que vamos a hacerlo. Vamos a crear el otro botón, que es prueba de Python. Y va a ser otro botón con casi las mismas especificaciones. Va a estar en ventana con una imagen. Ahora la imagen va a ser esta, que es la imagen de Python. Imagen Python. Y lo vamos a ubicar para verificar que se esté cargando bien la imagen. Entonces, prueba Python. La vamos a ubicar, punto place, rel en X, la vamos a poner más hacia la derecha, 0.6 para que no se nos pegue con el otro botón. Y en rel en Y lo vamos a seguir poniendo a la mitad para que estén alineados y en anchor de center. Bien, vamos a probarlo. Siguen muy pegados, así que nos toca cambiar estas coordenadas, pero la imagen nos aparece. Entonces cambiemos estas coordenadas a 0.8. A ver qué tal. Vamos a probar. Está muy pegado, entonces devolvámoslo un poquito a 0.75, digamos. Bien, ahí está perfecto. ¿Qué nos falta? Ponerle aquí a Python el texto. Entonces vamos a ponerle en texto que es Python. Y recordemos que como vamos a utilizar una imagen y un texto, nos toca hacer lo mismo que hicimos arriba, ponerle un compound
aquí y le vamos a decir que también está en el top. Bien, que también se ubique en la parte de abajo. Para que lo podamos ver voy a ponerle un font, entonces también en Arial 18. Y si le voy a cambiar el color de letra, ahora por rojo. Vamos a verlo y efectivamente ahora tengo el texto en la parte de abajo de color rojo. Bien, ya tenemos el menú, ya tenemos la primera parte funcional, entre comillas. ¿Por qué? Porque lo podemos ver. Bien, pero si yo oprimo los botones no me manda ningún quiz. Sí, necesito entonces que estos botones sirvan. Aquí, de aquí en adelante, de pronto se enreda un poco por lo que lo estamos trabajando normal. Bien, la mejor manera de trabajar proyectos así o un poco más grandes es con eh, programación orientada a objetos, que es justamente eso de lo que vamos a hablar al final. Bien, por lo que entonces esto puede ser un poco enredado. ¿Por qué digo que es un problema? Porque resulta que como vimos los botones pueden tener un comando, ¿verdad? El comando lo que tiene es aquí que llama una función. Aquí es donde viene el problema. La función necesariamente tiene que estar antes de la creación del botón. Si está después, no sirve. Vamos a hacer la prueba. ¿Listo? Entonces voy a crear aquí las funciones. Bien, entonces voy a ponerle funciones. Ok, aquí lo tenemos como funciones y voy a crear la función imprimir, como siempre, la que tenemos de prueba. Entonces, imprimir y lo que va a hacer es imprimirme aquí abajo en la pantalla, en la terminal, que la función sirve. Bien, esta sería minúscula. Listo. Y esta mayúscula. Ok. Y aquí entonces el comando para que funcione, para poner a funcionar, para poder unir el botón con la función, le ponemos aquí imprimir. Bien, vamos a hacer la prueba. Y si yo le doy a qué botón se lo puse, al de prueba de cultura, a este, entonces me imprime que la función sirve. ¿Qué es lo que pasaría entonces si yo pongo la función después? Voy a poner exactamente esto mismo, pero lo quito y lo pongo aquí primero, me marca que ya no reconoce que es imprimir. Y si lo pongo, digamos, por aquí abajo, tampoco me lo arregla, ¿sí? Sigue marcando que no sabe qué es imprimir, aunque aquí me reconoce que son la misma palabra, ¿bien? Si yo lo pongo justo después también del botón, tampoco me lo reconoce. La función que yo vaya a utilizar siempre debe ir antes del botón si no estamos manejando programación orientada a objetos. Entonces, por eso la función debe ir aquí, ¿bien? Así que ya tengo la función. Voy a cambiarle el nombre. Voy a ponerle quiz de cultura. Bien, vamos a empezar con el quiz de cultura, que fue el que les mostré. Y entonces aquí le voy a poner que inicie el quiz de cultura. ¿Ok? ¿Qué es lo primero que hacemos en el quiz de cultura? Como vamos a poner otro tipo de cosas y ya no queremos ver ni el título, ni el botón para iniciar cultura, ni el botón para iniciar el de Python, necesitamos la pantalla en limpio, necesitamos quitar todo esto. ¿Cómo lo hacemos? Mandándolos fuera del mapa. ¿Sí? En algún momento les dije que las coordenadas utilizando rel en x y rel en y van de 0 a 1. Bien, entonces vamos a mandarlo a un valor mayor a 0, perdón, menor a 0 o a un valor mayor a 1. Bien, eh, entonces vamos a quitar el título. El título, entonces punto place, yo lo suelo mandar todo a rel en x en 2. Bien, es para quitarlo de la vista. También necesitamos quitar el botón de prueba cultura, entonces punto place, rel en x en 2. Y quitamos también la prueba de Python, place rel en x en 2. Así que cuando yo active que empiece el quiz de la prueba de cultura, me va a quitar el título, el botón de la prueba de cultura y el botón de la prueba de Python para que nos quede libre el espacio de crear, de ubicar lo que va a contener la prueba de cultura. Así que si le damos clic, efectivamente ahora tengo la ventana en limpio para poder trabajar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Eh, lo mejor, sí, aunque yo lo manejo así, lo mejor podría ser crear los labels aquí. Por ejemplo, yo necesito el enunciado que va a tener la pregunta. ¿Puedo crearlo aquí o puedo crearlo afuera? Bien, puede ser aquí lo mejor o aquí. El problema es que todas las variables que yo cree aquí, cada vez que vuelva a iniciar este quiz de cultura, se me van a volver a crear, van a gastar entonces más recursos, ¿sí? Entonces el programa va a ser más pesado.
Es lo malo que tiene de trabajar así. Yo puedo sin ningún problema crear aquí el enunciado con un label, ventana, ¿sí? Lo voy a dejar sin texto, pero le voy a poner un font de Arial 20, digamos, o depende, ¿qué tiene el título? ¿Cuánto le pusimos el título? 28, dejémoslo también en 28. Bien, y pongámosle un color de letra para que resalte. Vamos a ponérselo rosado, pink, digamos. ¿Por qué lo dejo sin texto? Porque el enunciado va a ir cambiando, ¿sí? Entonces no necesito que inicie con un texto fijo. Para utilizar este enunciado, yo puedo venir aquí a intentar poner enunciado. Bien, aquí me aparece. Punto place y darle la ubicación. ¿Sí? Esto me puede generar un problema. Si me genera un problema, la manera de solucionarlo es ponerle aquí que voy a utilizar global enunciado. ¿Sí? Que voy a utilizar la variable global llamada enunciado, que es la que está aquí afuera. Bien, así es como se arregla en caso de que nos dé un error. Bien, entonces voy a utilizar enunciado y lo voy a ubicar en el mismo lugar donde puse el título. El título tenía estas coordenadas, entonces se las voy a copiar y las voy a pegar. Bien, vamos a probarlo. Vengo aquí, listo, y le doy a cultura. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué me aparece este espacio simple? Ah, porque es que no le puso un texto. Me toca entonces decirle antes de ponerlo que tenga un texto, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Primero voy a escribir en variables las preguntas, entonces voy a escribirlas aquí mismo. Pregunta uno, que la pregunta uno era ¿dónde está ubicado Estados Unidos? ¿Qué pasa si yo lo pongo así? ¿Dónde está, bueno, dónde queda Estados Unidos? Si yo lo pongo así como un texto normal de seguido, y le vamos a asignar entonces al enunciado este texto, que recordemos para asignarle al enunciado un texto, lo que hacemos es escribir enunciado, que es el nombre del label, abrimos corchetes y aquí le vamos a poner el nombre del parámetro que vamos a cambiar, que va a ser el texto. Y esto va a ser igual al texto que hay en pregunta 1. Bien, ahorrando esto simplemente también, por ejemplo, podríamos coger y quitar esto. Bien, quitar esto, cojo y copio, corto esto. Y en vez de poner pregunta 1, aquí mismo le puedo poner, entonces aquí es igual, ¿sí? Y me queda exactamente lo mismo. ¿Qué más? Dejémoslo así para ahorrar código. Bien, le voy a dar Py Quiz, listo, va a iniciar. Y cuando le da el botón, entonces se me limpia y ahora sí me va a aparecer el enunciado porque ya le asignamos un texto. Vamos a verlo. Bien, aquí lo tengo. ¿Dónde queda Estados Unidos? Hay dos problemas. Uno, que se ve el fondo gris que no queremos que se vea, que ya sabemos cómo solucionarlo, que es aquí asignándole el enunciado, que va a tener un fondo y le ponemos el mismo color de fondo que tiene la ventana, que se lo pusimos al principio, que fue aquí, verde. Entonces el fondo va a ser verde. Bien, y con eso lo arreglamos. Pero aquí hay otro problema. Como lo escribimos aquí de corrido todo el texto, él lo intenta ubicar así y no nos cabe en nuestro tamaño de pantalla. ¿Qué es lo que podemos hacer? Lo que podemos hacer es quitar esto. Bien, lo vamos a escribir ya no con así, sino vamos a poner tres comillas. 1, 2 y 3. Bien, y le vamos a dar dos espacios. Me va a quedar así. ¿Ok? Y aquí es donde escribo la pregunta. ¿Dónde queda Estados Unidos? Escribir tres comillas es otra forma de poner texto en Python, sí, en todo Python, no solo en TechInter, que nos permite entonces adaptar que el texto que no sea una sola línea de corrido, sino que pueda tener varios saltos de renglones. Bien, vamos a probarlo ahora sí cómo se ve, perdón. Entonces voy a poner a iniciar el quiz de cultura y ahora se ve dónde queda Estados Unidos exactamente como lo tengo aquí. Primero está dónde queda y luego me dice Estados Unidos. Bien, ya no se ve el fondo gris que suele tener, sino que es el mismo fondo que tiene la ventana y de paso el color es rosado para que lo podamos ver bien. ¿Listo? Ya solucionamos el enunciado. Ahora siguen las opciones. Para las opciones vamos a crear entonces otros botones. Bien, entonces voy a llamarlo opción 1, que estas opciones, como solo se puede elegir una de las dos, si no se pueden elegir a la vez, voy a poner un radio button. Recuerden que radio button solo nos deja
elegir una opción de entre todos los radio buttons. Bien, entonces voy a ponerlo en ventana. Tampoco le voy a poner texto porque el texto va a irse cambiando según el tipo de pregunta. Así que no le voy a poner texto inicial. Le voy a poner el tipo de letra, que esta es, pongámosle Arial 20, 22. Bueno, 22. Y le voy a poner un fondo blue. ¿Sí? Le voy a poner un fondo azul. ¿Ok? Para que se diferencien las dos opciones. Y la opción 2 va a ser otro radio button. En nuestra ventana tampoco le voy a poner texto porque eso va a ir cambiando. Entonces le pongo un tipo de letra que va a ser Arial 22 también. Y lo que le voy a cambiar es el fondo, que va a ser ahora rojo. Bien. Ok. ¿Qué es lo primero que necesitamos antes de ubicarlo? Como hicimos con el enunciado, necesitamos darle un texto. Bien. Ok, mentiras. Lo primero que necesitamos es crear una variable más, que recordemos los radio buttons necesitan guardar el resultado de su valor, porque cada radio button tiene un valor en una variable. Entonces voy a poner aquí que esa variable se llama la respuesta que se eligió, y esto siempre se tiene que poner como un string bar. Si no se acuerdan de esto, esto lo explicamos en el video de radio buttons. ¿Ok? Así que en el radio button voy a ponerle que la variable en la que se va a guardar va a ser en la respuesta, ¿sí? En la que se llama respuesta. Esta también, porque no voy a crear de dos variables de respuesta distintas, ya que solo se puede dar una sola respuesta. ¿Ok? Y no le voy a especificar el valor que tiene el radio button, porque ese también va a ir cambiando. ¿Ok? Para explicar o para entender más que va a ir cambiando como el texto, el valor, lo vamos a ver aquí. Antes de poner entonces las opciones, voy a crear la opción 1 y le voy a decir que la opción 1, el texto con el que va a aparecer va a ser, si mal no estoy, le puse Europa. Bien, y entonces el valor que va a tener la opción 1, es decir, si yo selecciono la opción 1, significa que el valor, ¿sí? La respuesta, esta variable, lo que va a contener va a ser Europa. No necesariamente tiene que ser lo mismo que el texto, ¿sí? Por ejemplo, podría ponerle, por ejemplo, sé que Europa no es la respuesta a esta pregunta, entonces puedo ponerle incorrecto, ¿sí? Porque lo que va a ver el usuario es esto, el texto, no el valor que tiene ese texto. Asimismo, también puedo ponerle un valor como false, ¿sí? Si quiero verificar que si el valor de la respuesta es true, significa que la respondió bien, si no, entonces mal. Bien, ese puede ser otro tipo. El valor se lo podemos acomodar como queramos. Yo se lo voy a poner como Europa, tal cual, Europa. Y la opción 2, vamos a hacer lo mismo que la opción 2. La opción 2, que va a ser la respuesta correcta, va a mostrarse con el texto Norteamérica. Y va a tener un valor que a este lo mismo. El valor no es el que se ve, así que le podemos dar cualquiera. Le podemos dar true, ¿sí? De que es el correcto. Le podemos también escribir que es correcto, ¿sí? O le podemos dar el mismo, que como se lo voy a dejar, le voy a dar Norteamérica. Bien. Y ahora sí, ya que tenemos el texto y el valor de los radio buttons, los podemos ubicar. Pones la opción 1 y la vamos a ubicar. La vamos a dejar en el centro en X. Y lo que vamos a hacer es correrla en el vertical. Así que pongámosla donde tenemos el enunciado 0.1. Pongámosla por ahí en 0.4. Y volvemos a poner el anchor center para que todo esté alineado. Y vamos a probarlo. Cierro aquí. Muy bien, ejecuto. Tengo el menú totalmente funcional, correcto. Y aquí ya tengo la primera opción de Europa. Muy bien, vamos a poner la segunda. Para la segunda ya vimos el texto y el valor, solo nos falta opción 2 y ubicarla con punto place, que la vamos a dejar también en 0.5 en X para que queden como si fuera una columna, ¿sí? Seguidas. Y en Y lo vamos a poner 0.6 más abajo, siguiendo el anchor center. Listo, y vamos a rectificarlo
cultura y efectivamente, que si yo marco una, la otra se desmarca, funciona tal cual como un radio button. Me falta entonces la opción de responder. Es más, corramos esto un poquito más para arriba con 55. Me falta el de responder, eso es un botón normal, así que vamos a venir a los botones y vamos a crear el botón responder. Entonces, responder va a ser igual al botón, a un botón en la ventana. Vamos a especificar el texto porque no va a cambiar y el texto va a ser responder con una fuente de Arial 20, también pongámosle. Y eso es todo por ahora. Bien, vamos a ubicar el botón responder para que lo podamos ver. Punto place alineado, perdón, con los demás, con las opciones. Y la vamos a poner en más abajo como en 0.75, pongamos. Y siempre con Anchor Center para que todo se mantenga organizado. Ejecutamos. Bien la cultura y ya tenemos el botón responder. ¿Qué pasa ahora? Que si yo selecciono una opción y le voy a responder, no pasa nada. Bien, falta ponerle un comando a responder para que este pueda funcionar. Ok, voy a pasar el botón responder adentro de la función que tenemos aquí de quiz de cultura. Bien, lo voy a pasar aquí. ¿Por qué? Porque es que si yo, porque en el botón necesita una función, ¿verdad? Para mandar la respuesta y verificar si es correcta o no. Con eso mostramos si fue correcta o si no fue correcta. Y con eso pasamos a la siguiente pregunta. Pero es que si yo le pongo otra función, después no tengo cómo unirla con esta. Por lo tanto, me toca aquí crear una función local. Entonces, me toca crear una función dentro de la función. ¿Qué va a hacer? Eh, eh, que pasar de pregunta, ¿sí? O es más, lo podríamos poner, no lo puedo poner responder mentiras, porque así se llama nuestro botón, ¿sí? O pongámosle entonces botón responder y así la función sí se puede llamar responder. Listo. Responder. ¿Y qué es lo que va a pasar? Eh, lo que necesitamos es, primero, obtener este valor, bien, que ya lo vamos a hacer más adelante. Y segundo, vamos a verificar si se dio si se presionó el botón responder o no. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a guardar en una variable. Entonces vamos a ponerle botón presionado y lo vamos a poner en false, de que no sea presionado el botón de responder, de mandar la respuesta, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que, pongamos aquí también, aunque pongamos aquí paz, para que pueda explicar, póngale aquí paz, aquí pongámosle botón responder, que es como ahora se llama, listo. Quiz, ¿qué es lo que pasa? Porque es que apenas yo selecciono una de estas dos, ahí selecciono Europa, automáticamente la variable respuesta ya tomó ese valor, no necesito decirle que lo tome. Si apenas yo selecciono, tomo ese valor. Si yo selecciono este, ahora tomo este otro valor. Bien, y así va cambiando, así que no necesito hacerlo manualmente. Lo que sí necesito es indicarle si evalúa ya la variable para decir si la respuesta fue correcta o no y con eso pasará a la siguiente pregunta. Así que por eso vamos a tener botón presionado, ¿sí? Para indicar si evaluamos si ya la respuesta seleccionada fue correcta. Así que lo que vamos a hacer en esta función local va a ser cambiar el valor de este botón. Entonces vamos a ponerle aquí botón presionado va a ser igual a true. Le cambiamos el valor a true. Ahora, si vemos aquí está opaco, aquí está con luz. ¿Qué es lo que pasa? Que no me está reconociendo cuál es esta variable. Por lo tanto, aquí me toca obligatoriamente poner global botón presionado para que sepa que me estoy refiriendo a esta variable global de aquí. Si no, nos estaría lanzando un error. Bien. Y puedo ponerle ya a este botón el comando responder, que es asociado a esta función de aquí. Entonces podemos continuar y lo que vamos a hacer ahora es, ya tenemos esto listo, ¿bien? Pero no vamos a evaluar la respuesta aún, ¿sí? Él ya la seleccionó, hasta que no, hasta que responder no sea igual a true, no lo vamos a evaluar, ¿bien? En- Así que vamos a venir aquí y decirle, mientras, ¿sí? Mientras el botón presionado
¿sí? Que es lo que nos controla si se está mandando la respuesta o no, sea distinto a true, o sea, que no sea true, sea cualquier otro valor, pero que no sea true. Bien, que mientras que no hayamos indicado que el botón está presionado y que evaluamos la respuesta, vamos a ventana.update, ¿sí? Que todo el tiempo se quede esperando. Si yo le pongo aquí paz o continuo, la ventana se me va a congelar. Bien, lo que hago es todo el tiempo estar refrescando la ventana, esperando a que el botón se vuelva true. Otra cosa, ¿qué es lo que pasa? Que es que puede que el usuario venga aquí y le da a responder, pero no seleccione ninguna opción. Entonces, para asegurarnos de que seleccione alguna opción y no por accidente, digamos que pase a la siguiente pregunta, entonces le vamos a poner or responder.get, perdón, responder respuesta, que es la variable que tiene la elección, punto .get para obtener lo que es la respuesta. Resulta que si no hemos seleccionado nada, este valor es vacío. Es como si yo lo pudiera aquí, esto de aquí. Bien, si no he seleccionado ninguna de las dos respuestas del radio button, aquí cuando haga respuesta.get me va a aparecer esto, que está vacío. ¿Sí? Pero aquí necesitamos sí poner como una string bar. Entonces, tengo aquí string bar, la dejo normal. Entonces, o que sea igual a vacío. Es decir, mientras que no se haya dicho que respondamos o que la respuesta no se haya seleccionado, vamos a esperar que el usuario haga ambas, ¿bien? Que la respuesta ya no esté vacía y que el botón se haya presionado, ¿bien? Luego de esto, ¿qué es lo que hacemos luego de que el botón se haya presionado y también que la respuesta, que ya haya un valor en la respuesta? Vamos a verificar cuál fue ese valor y si fue cuál fue ese valor y si fue correcto o no. Venimos y si respuesta.get para obtener cuál fue el valor. Listo, recordemos que en respuesta.get se va a almacenar el valor de la opción, ¿sí? De la opción que coloquemos según el radio button. Si elegimos 1, el valor, este respuesta.get va a ser igual a Europa. Si elegimos 2, este valor de .get va a ser igual a Norteamérica. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Norteamérica. Entonces, si la respuesta aquí es igual a Norteamérica, o sea que está correcto, vamos a utilizar un nuevo label, que es el que nos va a decir si le acertamos a la pregunta o no. Entonces vamos a llamarlo, no aquí, ¿dónde están los labels? Aquí, acierto, voy a llamarlo así, acierto, igual a un label en nuestra ventana, lo voy a dejar sin texto, pero sí con una fuente de Arial 15. Y aparte de eso, tampoco le voy a decir cuál es el background porque eso es lo que va a depender también de si la respuesta fue correcta o no. Recuerden que cuando yo les mostraba si era correcto el fondo era verde y si era incorrecto el fondo era rojo. Entonces lo vamos a dejar nada más así y aquí entonces vamos a decirle que el acierto le vamos a dar un texto, ¿sí? Entonces cambiamos el parámetro texto por, se lo asignamos como correcto porque la respuesta fue correcta. Entonces correcto, acierto y le vamos a cambiar también el fondo. Se lo vamos a poner por dark green en este caso porque estoy utilizando el verde de fondo, así que si le pongo solo verde de fondo va a parecer del mismo color que el resto de la ventana, así que le pongo verde oscuro para que se pueda diferenciar. Y por último, acierto.place lo ubico en rel en X de 0.5 y rel en Y de 0. Teníamos el más bajito quedó en 0.75, pongámoslo en 0.85. Bien, y tenemos que ponerle un si no, ¿sí? Si no fue correcto, ¿sí? O sea que si la respuesta que elegimos no es igual a Norteamérica, lo que vamos a hacer es acierto, le vamos a dar un texto, ¿sí? Le vamos a asignar ahora que fue incorrecto, le vamos a asignar también otra vez un fondo, pero el fondo esta vez va a ser rojo porque la respuesta fue incorrecta. Y lo que podemos hacer es quitar esto para no repetir código, porque yo lo podría poner aquí también en el else, pero más bien pongo eso aquí al terminar.
Con eso esta parte se va a ejecutar, este punto play se va a ejecutar ya sea correcto o incorrecto, ¿sí? Ya sea que se cumpla el if o el else. Muy bien, vamos a eh, verificar que esto esté funcionando. Vengo aquí. Si le voy a responder, no hace nada. Bien, ya está en true, pero ¿por qué no hizo nada? Porque no he seleccionado una respuesta. ¿Ok? Entonces vengo a seleccionar Norteamérica y aquí me pareció que está correcto. Bien, ¿qué puedo hacer? Como el botón no se hace, se seleccionó, pues pasó de una vez a true. Lo que puedo hacer es que no se pase a true, ¿sí? Ponerle aquí que no se vuelva true si la respuesta no ha sido seleccionada, ¿sí? Si la respuesta sigue siendo vacía. ¿Qué más? Ok, este correcto lo podríamos correr un poco más a la izquierda. No sé por qué nos quedó tan a la derecha. Ah, porque no. Ahí está. ¿Ven por qué les decía? ¿Qué pasó? Norteamérica y aquí. Correcto. ¿Por qué me quedó aquí? Porque no le puse Anchor Center. Sí, no está según el centro de la pantalla. Por eso no está alineado como los otros. Esa es la importancia del Anchor Center. Muy bien. No, no salió bueno ese error. Listo, ya tengo el correcto. Ahora tengo que pasar a la siguiente pregunta. Bien, entonces lo que voy a hacer es cambiar aquí el enunciado, ¿verdad? El enunciado ahora necesito otro. Le vuelvo a cambiar el texto. Paso a la segunda pregunta. Como sé que la segunda pregunta también es larga, que es, ah, no, esa es corta, que ¿dónde está Roma? Bien, esa la podemos dejar así tal cual. Vamos a probarlo. Y aquí va a pasar algo muy interesante. Aquí respondo Norteamérica y se me cambió una vez el título. Vamos a hacer otra cosa para que lo pueda notar mucho más fácil. Después de este cierto punto place, nosotros quitamos ese correcto o incorrecto, ¿verdad? Porque va la siguiente pregunta. Así que es acierto. Luego de ubicarlo, le ponemos un punto place y lo sacamos del mapa. Otra vez, relleno X en 2, ¿verdad? Porque queremos decirle si fue correcta o incorrecta, luego quitarlo para que se pueda concentrar en la siguiente pregunta. Si yo le pongo quiz Norteamérica respondo, me cambió esto y no me apareció el correcto o incorrecto. ¿Por qué? ¿Ok? ¿Qué fue lo que pasó? Que es que esto se ejecuta tan rápido que no lo vemos. Por lo tanto, nos toca utilizar una vez más el módulo que vimos en Progress Bar, que utilizamos allá, que fue Time, que nos permite darle un tiempo de espera para que podamos ver este cambio que da aquí, de ubicar el acierto y luego quitar el acierto. Así que voy a ubicar time.sleep, la espera entre esos dos. Y aquí le voy a poner un número, vamos a darle de un segundo. Y aquí nuevamente va a pasar algo. Voy a responder, voy a poner Europa, me parece que está. Ok, ¿vieron? Otra vez no lo vi. ¿Por qué? Porque es que resulta que se ubica, me espera y esta espera me congela toda la pantalla. Y luego pone esto. ¿Qué es lo que necesito? Actualizar la pantalla antes de que se congele por esta espera. ¿Cómo lo hago? Ventana, punto, update. Lo ponemos así simple porque no estamos manejando módulos muy avanzados. ¿Sí? Estamos trabajando lo básico. Así que podemos poner solo update. Vamos a ejecutarlo y vamos a ver que ahora sí vamos a poder ver si la respuesta fue correcta o incorrecta, incorrecto, y luego cambia. ¿Sí? Me da ese segundo de espera y así está perfecto. Bajémoslo un poquito porque está muy pegado al botón. Listo. Y ya cambiamos el enunciado, que nos toca volver a hacer lo que hicimos aquí. Volver a coger la opción 1 y darle un texto, un valor. Luego hacer lo mismo que la opción 2, un texto, un valor y volver a ubicar. Ya no el enunciado, ya no lo necesitamos ubicar porque solo le cambiamos el texto, el enunciado no lo vamos a quitar sino hasta que terminemos el quiz. Y tampoco tenemos que volver a ubicar los botones porque lo que hacemos es nada más cambiarles el texto y los valores, ¿sí? La ubicación va a seguir siendo la misma, a menos de que la quieran cambiar, pero voy a trabajar la misma ubicación. Lo mismo con el botón. O sea, en otras palabras, lo único que voy a cambiar por cada cambio o por cada paso de pregunta es esto de aquí. El texto que van a tener las opciones y los valores que van a presentar las opciones. Así que voy a copiar esto de aquí. Lo voy a pasar aquí abajo, que es donde estamos después de el cambio enunciado. Vamos también a cambiar la opción 1. El texto va a ser Italia. Y el valor entonces, por lo tanto, le voy a poner también Italia. Aquí el texto de la opción 2 le voy a poner Alemania y el valor de la opción 2 también le voy a dar Alemania.
Ya que lo tengo aquí, vamos a probar que hayan cambiado. Bien, debió haber cambiado ahora las opciones. Europa selecciono un segundo y ya me cambió. Ahora esta opción dice Italia y esta dice Alemania. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si ya lo cambié, vuelvo a esperar. Es más, vengo aquí, puedo venir aquí y decirle que la llamamos el botón presionado vuelva a ser false, ¿sí? Que se resete esta variable, porque necesitamos que nos avise ahora cuando nos mande la nueva respuesta, ¿sí? Ya se volvió true con la primera respuesta a la pregunta. Ahora reseteamos ese valor a false para esperar que responda, pero ahora la segunda pregunta, ya que estamos utilizando el mismo botón. Por eso reseteamos la misma variable en vez de crear otra. Y ya que hicimos eso, volvemos a hacer este mismo proceso de aquí. Bien, entonces lo podemos copiar otra vez y pegar acá. Y lo que hacemos es cambiarla aquí. Ahora la respuesta correcta no es Norteamérica, la respuesta correcta es Italia. Entonces, vengo aquí, si es Italia, debe ser correcto. Listo, si es Italia, esto es correcto. Y si no selecciona Italia, si no selecciona algo distinto, es incorrecto. Vamos a probarlo. Ah, perdón, no, para poder probarlo, para que lo podamos ver, necesito otra vez ubicar el acierto, que es aquí, esto que se nos había pasado. ¿Listo? Ubiquemos el acierto para que podamos ver el resultado de este pedazo de aquí. Ya sabemos que funciona, pero vamos a hacerle la prueba. Ok, perfecto. Aquí hubo uno de los problemas que yo les digo de manejarlo normal. Me dice que no se puede acceder a la variable local. Por lo tanto, para que esto se quite, ahora me toca aquí venir y decirle que voy a utilizar global, botón presionado. ¿Sí? Esto lo único que nos hace es gastarnos más líneas de código. Es necesario porque lo estamos trabajando normal y no con programación orientada a objetos. Ya ahorita al final del video vamos a ver un poquito sobre eso, que nos ahorra el tener que estar mirando este error si se da o no. Ok, ya que lo solucionamos poniendo global, vamos a cerrar aquí, bien, y volvemos a ejecutar. Vengo aquí, Norteamérica, respondo, eso fue correcto. Y paso a la siguiente, que pasa si selecciono Alemania, me debería dar que es incorrecto y me debe mostrar con un fondo en rojo. Respondo y me aparece aquí que es incorrecto, o sea, este proceso está bien. Si yo lo pusiera entonces que es Italia, vamos a hacer la prueba. Cambio aquí, vengo, Europa también incorrecto, listo, eso está funcionando. Italia sí debe ser correcto. Bien, o sea, ya hicimos lo segundo. Nos falta la tercera pregunta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo mismo desde donde terminamos. Terminamos en donde pusimos el acierto, o sea, aquí mismo, ¿verdad? Tenemos que hacer todo esto otra vez para una tercera pregunta. Así que vamos a hacerlo. Podemos nada más copiar y pegar. Podríamos, que vamos a hacerlo hasta aquí, porque todo es exactamente lo mismo. Y lo que hacemos es, aquí ya reseteamos la variable, no tenemos que volver a escribirlo, necesitamos es volver a cambiar el enunciado, que ahora la pregunta del enunciado es que cuál de los siguientes no es un país, ¿verdad? Entonces, no, un continente creo. No, un país, bueno, dejémoslo como de país. ¿Cuál de los siguientes no es un país? ¿Listo? Y las opciones. La primera opción yo había puesto el planeta de Dragon Ball, pero pongamos aquí Marte, ¿sí? Por traer algo más de la realidad. Marte, pongamos aquí también Marte. Aquí pongámosle, pongamos un continente, digamos que Asia, esta vez. Y pongamos esto que es Asia. Listo. Ahora, ¿cuál es el valor correcto? El valor correcto, la respuesta correcta a la pregunta ¿cuál de los siguientes no es un país? La respuesta es Marte. Entonces, aquí el valor debe ser Marte para que esté correcto. Y al final nos muestra el acierto. Bien, vamos a probarlo. Ya sabemos que el primero funciona, así que la voy a contestar correcta, la segunda también. Y ya tenemos la tercera. ¿Cuál de los siguientes no es un país? El enunciado está bien, tenemos Marte y Asia, es correcto las dos opciones que pusimos. Y el botón responder. Si yo respondo Marte, dijimos que me va a aparecer correcto. Ok, me apareció incorrecto. Ok, ya vi por qué está incorrecto y es porque aquí escribí Marte y aquí el valor que le está dando es Martre. Le puse una R de más, entonces esta diferencia hace que no sean iguales, que Martre no es igual a Marte. Listo, eso es lo que nos está dando que era incorrecto. Entonces ya lo arreglé. Y si yo le doy ahora sí a Marte,
Esto me debe dar correcto, ok. Para evitar este tipo de problemas, ¿sí? Que es que aquí lo escribí mal y entonces aquí me marca que es incorrecto, me está dando un resultado que yo no quiero, puedo poner, como lo habíamos dicho al principio, simplemente un true. Y ya sé que esto es un true, ¿sí? Entonces que si aquí también es true, y listo, ya no corro riesgo de que, oh, no, esto lo escribí mal y entonces este proceso va a estar, me va a quedar como no lo deseo. Bien, esas son formas porque recordemos, el valor no es lo que ve el usuario, lo que ve es el texto. Si hace que el valor lo podemos poner como nosotros queramos. Incluso, si no quisiera escribir Marte, le puedo poner una M, ¿sí? Y si el valor es aquí, sería la M, es correcto y me funcionaría igual. ¿Sí? Puedo poner de valor algo un poco más simple para que no tenga que escribir tanto y no ocurran este tipo de errores que es como nos acaba de pasar. Listo, ya hicimos las tres preguntas. Ahora necesitamos volver a lo que fue el menú, ¿sí? A lo que fue el principio para que podamos seguir con el otro quiz. ¿Qué es lo que hacemos? Quitar todo lo que pusimos al principio. ¿Qué fue todo lo que pusimos? Le pusimos un enunciado, le pusimos la opción uno, la opción 2 y el botón responder. Así que todo esto me lo voy a traer, control C, lo voy a traer para acá. Ah, perdón, aquí no le hemos dado la espera que necesitamos darle, entonces ventana, punto update y time.sleep, un segundo, listo. Y ahora necesitamos quitar todo esto para poder volver a ubicar lo que es el título y la prueba de cultura y la prueba de Python, ¿verdad? Así que vamos a quitar todo esto. Todo esto lo vamos a mandar entonces a relnx en 2. Este también lo vamos a mandar a relnx en 2, relnx en 2 y relnx en 2, que es a donde yo siempre les he dicho que suelo mandar las cosas cuando no quieren que me aparezcan. Y volvemos a ubicar el título y las demás variables, que esos los tenemos aquí en las ubicaciones. Por eso es importante ser ordenado. Aquí tengo, entonces solo necesito copiar el punto place aquí y ya lo tengo. Y estos dos también, necesito ubicarlos justamente donde estaban. Aquí ya lo tengo, ya sé dónde está porque yo lo tenía separado. Así que puedo venir aquí, listo. Esto me falta indexarlo aquí, listo. Bien, así que vamos a probar cómo nos quedó finalmente nuestro quiz. Cultura, ¿dónde queda Estados Unidos? Digamos que en Europa me marcará incorrecto. Incorrecto, listo. Paso a la siguiente pregunta, todo está perfecto. ¿Dónde está Roma? Digamos que está en Italia, que es lo correcto. Ok, correcto, paso a la siguiente. ¿Y cuál de los siguientes no es un país? Claro, es que yo le puse Asia. Qué pena, entonces sí me tocaría ponerle continente. Listo, porque si no, la respuesta no sería. Entonces cambiamos de aquí por continente. ¿Qué escribí? Continente. Listo, bien. Y digamos que es Marte, responder correcto. Y me volvió a organizar. Ok, me faltó quitar aquí el correcto, me faltó quitar el acierto. Entonces aquí le voy a poner acierto. Punto place y relnx en. Uy, está demorado. En 2. ¿Listo? Y ahora sí, ya actualicé la pregunta que me había quedado mal redactada. Entonces, dice, ¿cuál de los siguientes no es un continente? Asia es un continente, por lo que si yo lo pongo me va a marcar incorrecto. Listo. Y vuelve al menú. Eso es todo por el proyecto que vamos a hacer. Espero que hayan podido aprender y ejercitar lo que vimos en los anteriores cursos. Deseo que y los invito a que hagan justo lo que hicimos en cultura con Python. Bien, con esta sección de aquí. Y que la hagan con cuatro opciones en vez de dos. Aquí todo el tiempo lo estamos manejando con dos opciones, ¿verdad? Entonces, en vez de eso, que la hagan Python con cuatro opciones y unas cuatro preguntas también, aumentenle uno, ¿sí? Aquí no lo programé justo para eso, para dejárselos libre y les dejé el ejemplo con cultura. Entonces los invito a eso para que puedan eh, reforzar lo que hemos visto y que puedan seguir practicando. Aparte, como les dije, íbamos a terminar hablando de la programación orientada a objetos. Yo aquí tengo, por ejemplo, lo que vimos, esto nos gastó como unas 110 líneas de código, ¿sí? 109, con código repetitivo, ¿sí? Es decir, aquí, en este if y este while, tengo lo mismo que tengo aquí. Tengo casi que exactamente lo mismo, lo que me cambia es el valor de aquí. Y aquí arriba tengo exactamente lo mismo, o sea que es todo este if y este while lo podría guardar en una función que lo que haga es cambiarme un parámetro que es este, ¿sí? Y me estoy ahorrando repetir este código
y este código y otra vez ese código que son una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 líneas de código, ¿sí? O sea, tenemos 24 líneas de código repetitivo, lo cual es muy malo. Lo que podemos hacer es poner una función aquí arriba que tenga entonces el parámetro que va a ser cuál es la respuesta correcta a poner aquí, a comparar, y haga todo este proceso. Bien, el solito. Es más, lo podríamos poner que solito lo haga hasta aquí, ¿verdad? Porque siempre necesitamos repetir que la ventana se actualice, que espere un segundo, que se resete la variable y que quite el acierto, ¿verdad? Entonces, esto todo lo podíamos ahorrar en una variable y cada vez que lo necesitáramos simplemente llamamos, perdón, no una variable, sino una función, y que cada vez que lo necesitábamos solo llamamos una función en vez de venir aquí y tener que escribirlo nuevamente, ¿ok? Lo segundo, vieron que esto es un poco enredado con lo de global, ¿sí? En dónde va, en dónde no, en dónde me toca crear entonces el botón si yo necesito otra función. Esto todo se resuelve y es más, por eso elegí en parte este proyecto de principio, ¿sí? De primer video, porque no es del todo sencillo, pero llega al punto que quiero. Como no es de los más difíciles como el que vamos a hacer próximamente, podemos adaptarlo de esta manera, ¿sí? Sin enredarlos tanto. Ahora, yo lo tenía por aquí en Tkinter 1, creo. Sí, aquí lo tengo y esto me permite organizarlo muchísimo más. Es más, yo aquí le había agregado otras cosas. Manejarlo con, mira, aquí lo tengo, menú, y entonces ya tengo organizado esto. Quiz de cultura lo tengo aquí. Y si bien es mucho, es muy poquito en comparación a todo lo que tenemos dentro del quiz cultura de aquí, que es todo esto. ¿Sí? Y lo tengo separado por otras funciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esto es mucho más fácil de leer. Esta función creo que está de más. Ah, no, mentira, sí. Esta está bien porque es la que me cambia el valor del botón de responder. ¿Listo? Aquí les tengo, por ejemplo, defino de esperar respuesta para que esto no me toque escribirlo varias veces. Y defino el acierto, ¿sí? Este acierto es lo que estábamos haciendo ahorita que yo les decía. Todo esto me toca escribirlo varias veces, ¿ok? Entonces, este código es más o menos parecido, creo que le agregué algo más porque miren, me salieron 117 líneas de código. Pero entonces, primero, el utilizar programación orientada a objetos nos permite ser mucho más ordenados y manejarlo mucho más fácil todo lo que son proyectos grandes. Como este no era tan grande, no había tanto problema, como les digo. Pero en uno que vamos a hacer más adelante, sí vamos a necesitar necesariamente programación orientada a objetos para poder resolver el proyecto. Eso es todo y nos vemos hasta el siguiente video. Chao, chao.